Daniel creyó, todo entregó, todos los días oraba a Dios, perseveró en fe y amor, con sus amigos clamaba a Dios. Buenos días, chicos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar una semana más con ustedes. ¿Ya están listos para una clase más? Bueno, antes de comenzar, los quiero invitar a que entren a la página que aparece en la pantalla para poder registrarse y ser parte de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Ya están abiertos los registros, así es que no piensen más. Va a ser un tiempo de mucha bendición, de mucha diversión. Así es que no pierdan la oportunidad de ser un explorador de la tierra prometida. Ahora sí, tengan listos sus materiales para poder empezar nuestra lección. Vamos a cerrar nuestros ojos para comenzar con nuestra oración. Señor Dios, en esta mañana te damos gracias, Padre bendito, por el privilegio que nos das, Señor, de tener una clase más, Padre Santo, de tener este contacto, Señor, con los niños para aprender un poco más de tu palabra. Señor Jesús, te damos gracias porque tú hasta el día de hoy has estado con nosotros, porque tus misericordias, Señor, nos han guardado, porque tu sangre preciosa nos ha cubierto, Señor, toda esta semana. Gracias te doy, Señor Jesús, por la vida de cada uno de los niños y de sus familias, Señor. Gracias por la vida de nuestros pastores, de la vida de cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias te doy en este día, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar una vez más tu palabra. Señor Jesús, en esta mañana te pido que vengas, Señor, con tu Espíritu Santo a ministrar a cada niño, a cada persona que nos escucha. Señor, te pido en esta mañana que bendigas, Señor, esta lección, esta clase, Señor Jesús. Que vengas, Señor, y que con tu sangre preciosa, Señor, puedas poner cada corazón dispuesto, Señor, a escuchar y a entender tu palabra, que podamos guardar esta palabra en nuestros corazones para poderla poner por obra, Señor Jesús. Gracias te doy en esta mañana, Señor, porque tú hasta el día de hoy has estado con nosotros. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, te pido que seas tú quien nos lleve, que nos guíe, Señor, en esta clase. Gracias te doy, Padre bendito, por tu misericordia. Padre bendito, te doy gracias y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que sobre todo nombre. Amén. Bueno, ahora repasemos un poco lo que vimos la clase pasada. Antes de comenzar, veremos el video de Fernanda con el texto a memorizar de la clase pasada y su actividad. Y los invito a que también ustedes me manden su video con su texto aprendido y con su actividad para pasarlo en el video. Marcos 1:35. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. La semana pasada vimos a Jesús y la oración. Recuerdan que durante el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, Él nunca dejó de orar. Él oraba todo el tiempo, de mañana, de noche, de madrugada. Aprendimos la importancia de orar a través de la vida de Jesús y vimos cómo aún Jesús, siendo Dios mismo, hecho hombre, dependía completamente de la comunicación que tenía con su Padre. Así nosotros debemos depender de esta comunicación con Dios, ya que esto nos acercará más a Él. Aprendimos que debemos ser disciplinados en nuestra oración, que debemos seguir el ejemplo de Jesús en nuestras vidas.
Hoy nuestra clase es acerca de las oraciones en el Antiguo Testamento. Vamos a conocer 9 tipos de oraciones que están registradas en el Antiguo Testamento. Esto nos ayudará a poder practicarlas en nuestra vida diaria. El propósito principal de la Biblia es revelar la voluntad de Dios al ser humano para que éste alcance primero la salvación, luego guiarlo e instruirlo para que pueda crecer a la imagen y semejanza de Cristo. Esto lo vemos en Efesios 4:13. Si alguna vez leyéramos toda la Biblia, nos daríamos cuenta que las oraciones de los hombres de Dios y sus alcances quedaron registrados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Aquellos personajes obedecieron los mandamientos en relación a llevar una vida de oración, pues esta es uno de los elementos vitales sobre los que se fundamenta y se forja una vida cristiana sólida, eficaz y del agrado de Dios. ¿Ustedes recuerdan algún personaje de la Biblia que haya orado o platicado con Dios y que por medio de su oración haya ocurrido un evento milagroso? Yo me imagino que sí. Bueno, pues vamos a empezar a ver estos 9 tipos de oraciones que hay en el Antiguo Testamento. Vamos a empezar con la número 1. Esta oración es la oración en el día y de medianoche. Vamos a ir a la palabra de Dios en Salmos 88, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Salmos 88, versículo 1 y 2. Y dice así: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Aquí lo que vemos, el primer tipo de clamor que encontramos es un clamor que en hebreo es la palabra tazak, que significa dar un grito desgarrador, dar voces, gritar, implorar. Aquí también en este texto vemos que este clamor está acompañado de una oración, que esta oración en hebreo es oración tefilá, que significa intercesión, súplica, ruego o himno. Además, se acompaña de otro clamor, que es el clamor, en la palabra en hebreo es el clamor riná, que significa un grito de alegría y aflicción, una fiesta, júbilo, regocijo, cantar. Este ejemplo de oración en el Antiguo Testamento sigue vigente. Nuestra oración en muchas ocasiones puede estar compuesta de diversos tipos y formas de sentir, emociones, actitudes, pensamientos. Se mezclan diferentes tipos de sentimientos y pensamientos, pero al final es un tipo de oración bíblica que nosotros tenemos que practicar. Vamos ahora al siguiente tipo de oración, la oración número 2. Oración de sed de Dios a pesar de. Y vamos a ir a la palabra de Dios, igual ahí mismo en Salmos, pero ahora capítulo 42, versículo del 1 al 3. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tenemos? Salmo 42, del 1 al 3. Y dice así: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Este clamor es un tipo de oración que en hebreo es oración araj, y habla de una oración de anhelo o de un suspiro a modo de un bramido por un deseo más profundo por tener una experiencia y unión con el Señor. Ya es otro tipo de oración, ese tipo de deseo de querer más del Señor. Esto experimentó el salmista en el Antiguo Testamento. Sed de Dios. La sed habla de una necesidad o un deseo.
¿Alguna vez han tenido mucha sed y no hay agua cerca? Es una desesperación muy grande. Esta misma sensación tenía el salmista en su vida. Esta oración también nos habla de tener sed de Dios a pesar de que a lo mejor hay alguna adversidad, algún problema en casa, eh, alguna enfermedad. Y esto, el estar en oración con el Señor, no importa qué es lo que estemos pasando, lo que nuestro corazón, nuestra alma necesita eh, es la presencia de Dios. Y es por eso que sentimos esta necesidad de estar en comunión con el Señor. Entonces es esta oración de estar con Dios a pesar de cualquier cosa que estemos pasando en ese momento. Y tenemos que practicar también este tipo de oración, porque también sigue vigente en estos días, en nuestros días. Ahora vamos al tercer tipo de oración. Esta oración es oración por arrepentimiento y autohumillación. Vamos a ir a la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14, y dice así: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a poner atención en este texto porque es nuestro texto a memorizar, así es que ténganlo muy presente. Pero bueno, en el Antiguo Testamento se registró esta oración que en hebreo es la oración Palal. Y en su práctica se conjuntan una humillación voluntaria, una búsqueda del rostro de Dios o de su presencia y una conversión de los malos caminos. Así nos dice este texto. ¿Qué nos quiere decir esto? Yo sé que estas palabras ahora no las conocemos, pero vamos a tratar de entenderlas un poquito. ¿Qué nos quiere decir aquí? Todos nosotros en algún momento hemos pecado, somos pecadores. A veces ustedes que son pequeñitos, pues a lo mejor hacen algún berrinche, se enojan, le contestan a mamá o a papá, ya pelearon con sus hermanos. Entonces esas son cosas y actitudes que no son agradables a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros que somos cristianos sabemos que no es la actitud correcta y sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos que nuestro corazón nos está diciendo que no es lo correcto, el Señor lo está diciendo. Entonces empieza el remordimiento de que no hice lo correcto, le pegué a mi hermano o a mi hermana, le contesté a mi mamá y es algo que no debí de haber hecho y no está bien. Eso que nos mueve dentro de nuestro corazón es el Señor, el saber que estamos haciendo algo mal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos y pedimos disculpas, pedimos perdón y sentimos ese arrepentimiento. Y de eso se trata esta oración, de arrepentirnos, de autohumillarnos, de decir, Señor, reconozco que no hice lo correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos disculpas, nos arrepentimos de lo que hicimos y de eso se trata esta oración, de arrepentirnos y de ir en oración con el Señor. Ya sabemos las posiciones correctas de ir a orar y vamos, nos hincamos, nos postramos y le decimos, Señor, me arrepiento de lo que hice, no es correcto lo que acabo de hacer. Y Dios viene y nos perdona de todos nuestros pecados. Este tipo de
de oración nos hace cambiar de camino o de actitud. Por ejemplo, estamos hablando de lo que hacemos mal, pero por ejemplo de una persona que miente. ¿Qué es lo que cambia esta oración? ¿Qué es lo que cambia en la persona que miente? Pues ahora debe de hablar con la verdad. ¿Qué pasa con el que roba? Al momento de tener este tipo de oración, él empieza a respetar las cosas ajenas y aún regresar lo que robó. ¿Qué pasa con una persona que pelea? Busca el respeto con los demás, busca el estar tranquilo. eh, Alguien que hace berrinche. ¿Y qué es lo que sucede al practicar esta oración? Nos da a entender que no debe de ser siempre lo que uno quiere. Y este cambio es un cambio de actitud. Esta oración nos ayuda a cambiar de actitud, a cambiar del camino malo al camino bueno. Vamos a nuestro tipo de oración número 4, que es la oración de humildad. ¿Sí? Vamos a ir a la palabra de Dios a buscar en Génesis 32, 9 y 10. Génesis 32, 9 y 10. Y vamos a leerlo y dice así. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Aquí hay una palabra muy importante que vamos a tomar en cuenta, que es en el versículo 10, que dice menor soy. Esta palabra menor en hebreo es catón, que significa disminuir, diminuto, achicar, ser menor. Esta oración nos habla de una posición de humildad. Hoy debemos de saber que nosotros como cristianos tenemos que tener esta posición para nuestro caminar con el Señor, de pararnos y vivir en una posición humilde, minúscula. No tenemos que sentirnos más que los demás y menos más que Dios, porque eso fue lo que le pasó, recuerden, a Lucifer. Se creyó más que el Señor. Nosotros debemos de ya saber que nosotros tenemos que tener esta posición de humildad. Esta oración nos va a ayudar a que en algún momento el Señor nos muestre grandes experiencias, grandes dimensiones, pero en Él, en sus promesas. Vamos al siguiente tipo de oración, la oración número 5, que es la oración por sabiduría. Aquí vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Reyes 3, capítulo 3, versículo 9 y 12. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice así. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Vamos al versículo 12, que dice: He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aquí Salomón le pide un corazón dócil, un corazón atento y entendido, de discernimiento para saber lo bueno y lo malo. Dios le contesta en el versículo 12, Dios le contesta, Dios le dice que le da lo que él le está pidiendo. Dice la palabra de Dios: mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
no juzgadora, no fingida. Esto lo vemos en Santiago 3:17. Pero Salomón pudo haberle pedido cualquier cosa al Señor. ¿Y qué pasa? Salomón lo único que pidió fue sabiduría para, para poder guiar al pueblo de Dios conforme a su voluntad. Y esto a Dios le agradó en gran manera. Él está muy contento porque Salomón tuvo una actitud correcta. Él pidió, lo único que pidió fue sabiduría. Con esta oración nos ayuda a nuestra vida porque Dios nos va a dar esta sabiduría para saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y en nuestra vida diaria podemos darnos cuenta de lo conveniente y de lo que no es conveniente para nuestra vida cristiana. Por ejemplo, vamos a hacernos algunas preguntas. Ustedes como niños, ¿no? Eh, Podemos preguntarnos, ¿me conviene ver programas violentos? Esta oración, esta sabiduría nos va a dar esta respuesta. Díganme, ¿nos conviene? Claro que no. Ahí Dios nos va a dar esta respuesta y nos va a hacer que podamos diferenciar lo que nos conviene y lo que no. No es conveniente ver programas violentos. ¿Me conviene gritarle a mis papás? ¿Ustedes qué creen? ¿Les conviene gritarles? Claro que no. ¿Me conviene echarle la culpa a otros de lo que yo hago? No es correcto, ¿verdad? Entonces no. ¿Me conviene ir a la iglesia? Ahí, ¿qué podríamos decir? Que puedan contestar ahí en casita. ¿Les conviene o no? Claro que sí, porque vamos a aprender. Y por último, acerca del tema que estamos viendo, ¿me conviene orar? Claro que sí, claro que me conviene orar, porque Dios me va a ayudar, porque Dios me va a dar esa sabiduría que necesito, me va a ayudar a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Vamos al siguiente tipo de oración, el número 6, que es la oración por dirección o consulta. Aquí vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios a 2 Samuel 5:19. Ok, 2 Samuel 5:19. Y dice así: Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Aquí nos está hablando del rey David. Aquí es el rey David. Hay una palabra importante en este versículo que es la palabra es consultó, dice la palabra de Dios. Entonces consultó David a Jehová. Esta palabra consultó en hebreo es Sha'al, que significa pedir permiso, requerir, consultar, preguntar, saludar con paz. Vemos cómo el rey David consultó, preguntó, pidió permiso al Señor para hacer lo que él tenía pensado hacer. Y aquí en esta ocasión Dios le responde y le respondió de manera afirmativa. Conocemos y vimos las clases pasadas que Dios responde de 3 maneras, con un sí, con un no y con una espera. En el Antiguo Testamento vemos que es muy común que los hombres de Dios hacían esto, consultaban al Señor, tenían en práctica esta oración de consulta, de consejo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida, en nuestro día a día, nosotros le consultamos al Señor lo que hacemos, nuestras decisiones, le pedimos permiso a Dios.
No sé, a ver, ustedes piensen. Pues la verdad es de que no lo hacemos, no le preguntamos muchas veces al Señor qué es lo que el Señor quiere para nosotros. A lo mejor una decisión difícil o algo cotidiano, pues no le preguntamos al Señor, pero tenemos que hacerlo, chicos, tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que consultarlo con el Señor, todas nuestras cosas de nuestra vida. Esta oración nos va a ayudar para que nuestra vida empecemos nosotros a crecer. Esta oración nos ayuda a que nuestras decisiones, detrás de cada decisión, detrás de cada momento de nuestra vida, esté el Señor y sea su perfecta voluntad y no nuestra voluntad. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos al siguiente tipo de oración, que es número 7, que es la oración de avivamiento. Vamos a ir a la palabra de Dios en Salmos 51, versículos 11 y 12. Y dice así: No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí el rey David le pide al Señor, que el Espíritu Santo sea su sustento y que el gozo vuelva sobre él. ¿Qué pasaba aquí? Al parecer, en esta oración que hizo el rey David, fue porque él se sentía culpable, se sentía arrepentido de un grave error que cometió. Aquí él no hizo lo correcto delante del Señor y por eso sentía este remordimiento y arrepentimiento, y vino a los pies del Señor y le pidió que no se apartara de él. Dice, no me eches de delante de ti. Yo creo que debe haber sido un error bastante fuerte para que él sintiera que Dios lo iba a echar de delante de él. Entonces vemos cómo Dios aquí lo restaura, Dios lo levanta después de su confesión, después de su arrepentimiento del pecado que él había cometido. Esto es importante porque él también practicaba la oración de arrepentimiento y él pudo venir a los pies del Señor y arrepentirse, confesar su pecado. A lo mejor su espíritu estaba triste. A veces así nos pasa en nuestra vida diaria. A veces hacemos algo que no es correcto y estamos como que todo el día tristes, como que algo anda mal. Sabemos que hicimos mal y no estamos muy contentos y estamos todo el día tristes. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón está ese arrepentimiento. Dios nos está mostrando que no hicimos lo correcto y queremos confesar lo que hicimos. Igual íbamos con mamá y papá y platicamos y le decimos: papá, mamá, me siento así. ¿Y qué pasa? Nuestros papás nos platican con nosotros, nos apapachan y todo. Pero aquí el rey David se sentía triste, se sentía que a lo mejor decepcionó al Señor, y él viene y le pide y le dice: Señor, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. A lo mejor sintió que se sintió vacío y vino y le pidió al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Y qué pasa? Dios lo restaura, Dios lo levanta, así como nuestros papás nos aconsejan, nos apapachan, nos sentimos mejor.
Aquí Dios lo levantó después de haber confesado y de haberse arrepentido de lo que cometió, del pecado que cometió. Como cristianos tenemos que pasar por este proceso de transformación en nuestra naturaleza. Sin duda a veces pues cometemos errores, a veces aunque estemos chiquitos, pues a lo mejor nuestros berrinches, nuestros enojos, y son cosas que hacemos y volvemos a hacer y volvemos a hacer. Entonces pues eso nos entristece, pero debemos de aprender de ir con nuestros papás y que nuestros papás nos ayuden a orar, a tener esta oración de arrepentimiento, de avivamiento, de que Dios nos pueda ayudar para sentirnos mejor, que nos pueda dar de esa paz y que nos perdone. Y nuestros papás nos pueden ayudar a orar, tener esta oración en nuestras vidas, y ellos nos guían y nos dicen y nos sentimos, después de hacerlo, nos sentimos mejor de haberle confesado al Señor, de haberle dado un tiempo a esto que nosotros teníamos en nuestro corazón, y por medio de esta oración Él nos va a levantar. Así es que también esta oración tiene que estar en nuestras vidas. ¿Sale? Vamos a la siguiente tipo de oración, que es la número 8. Que es la oración de gratitud y de alabanza. Vamos a ir a la palabra de Dios en Salmos 28, 6 y 7. ¿Sí? Vamos a Salmos 28, 6 y 7. Y vamos a leer, y dice: Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. El 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Aquí este tipo de oración es una oración de ruego, que en hebreo, a ver si me sale porque está un poquito complicada esta palabra, pero hoy la diga bien. En hebreo la palabra es tahanun, que significa oración ferviente de misericordia, de súplica, y está registrada en el libro de los Salmos. Aquí nos menciona la poderosa y vital oración fervorosa y súplica que lleva al agradecimiento y a la alabanza. Nosotros también de repente sentimos gozo, sentimos cuando estamos en la iglesia, porque ustedes también tenemos nuestra alabanza y todo, también se siente ese gozo, y tan simple es de ver que el Señor nos ha regalado otro día más de vida, y eso nos llena, ese sentimiento de gratitud al Señor, porque gracias al Señor pues tenemos un día más de vida, tenemos todo lo necesario, tenemos nuestras manos, tenemos nuestros pies. Eso que sentimos en nuestro corazón es un sentimiento de gratitud, y esa gratitud hacia el Señor por todo lo que Él nos ha dado. Entonces, en nuestras vidas debe de haber esta oración. Todo lo que tenemos, con el simple hecho de saber que tenemos un día más de vida, es motivo para estar agradecidos, para tener esta gratitud al Señor, y alabarlo y bendecir su nombre. Entonces aquí es lo que nos dice el salmista. Está lleno de gratitud, está alabando al Señor, y esto también lo tenemos que tener nosotros en nuestra vida, y esta oración tiene que ser así, tenemos que practicarla, tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor, siempre, de todo, de lo bueno, de lo malo, de la salud, de a lo mejor
estamos enfermos, pues darle gracias al Señor también por esas cosas y alabarlo y glorificarlo y decirle que lo amamos, ya sea estando contentos, estando tristes, siempre debe de estar en nuestro corazón esa gratitud, ¿sale? Entonces, esta oración también tenemos que practicarla en nuestra vida diaria. Ahora sí, ya por último, la última oración, que es la número 9, que es la oración persistente en momento de necesidad. Y vamos a ir en la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 8 y 9. Dice así: Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Nos está diciendo que debemos tener esta oración persistente en momento de necesidad, en momento que estemos contentos, que estemos tristes, y nosotros tenemos que ser persistentes. Tenemos que tener esta oración, debemos de tener de estar en constante oración, no darnos por vencidos. A lo mejor en alguna ocasión oramos y Dios, pues no vemos una respuesta, pero eso no nos tiene que desanimar. O a veces queremos que las cosas se resuelvan rápido, pero Dios tiene el tiempo para cada cosa. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser constantes, ser persistentes, esforzarnos. Aquí dice que nuestras oraciones deben de ser incesantes, perseverantes hasta lograr objetivos plenos, totales o definitivos. Nos dice la palabra de Dios en Colosenses 4:2: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar creyendo en Dios a pesar de las situaciones difíciles. Y aunque parezca que el Señor no nos hace caso, nos ha abandonado, el Señor siempre cumple sus promesas, siempre va a estar con nosotros. A veces vamos a sentir que estamos solos, pero el Señor está ahí, está delante de nosotros. Tenemos que seguir orando, tenemos que no tenemos que dejar de platicar con el Señor, de pedirle, de decirle, de agradecerle. Antes de pedirle es darle las gracias por todo lo que Él nos ha dado. Él conoce nuestras situaciones y Él conoce qué es lo que nos pasa, y el Señor va a trabajar con nosotros, pero si nosotros seguimos orando, seguimos esforzándonos y platicando con Él y acercándonos más a Él. Bueno, pues también esta oración tenemos que tenerla en nuestra vida diaria. Y la oración nos lleva a crecer. Dice la palabra de Dios que la oración nos lleva al crecimiento de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Todo esto tenemos que aprender cada tipo de oración. Estas oraciones tienen que estar en nuestra oración diaria. Tenemos que esforzarnos, chicos, tenemos que aprender y pedirle al Señor esa dirección, ¿sale? Aunque estén chiquitos, tenemos que platicar con Él, tenemos que acercarnos a Él, y más en estos tiempos que estamos pasando, difíciles, pero el Señor tiene el control de todo, ¿sale? Bueno, pues ahora vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Señor Dios, en esta mañana te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos has dado de escuchar
una vez más tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por cada palabra, por cada enseñanza que tuviste hoy con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos en esta mañana, Señor, que aprendamos, Señor, que por medio de la oración podemos estar en tu presencia, que por medio de la oración, Señor, podemos tener esta comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a practicar cada tipo de oración, Señor, que nos has enseñado el día de hoy. Ayúdanos que aunque no la entendamos, Señor, podamos guardarla en nuestros corazones y a su debido tiempo tú nos mostrarás, Señor, y nos harás entenderla, Padre Santo. Gracias, Señor, te doy. Ayúdanos, Padre, a seguir ese ejemplo, Señor, de esa gente del Antiguo Testamento, Señor, que practicaba, que nos dejas como ejemplo, Señor, de cómo era su oración. Gracias, Padre Santo, te doy por cada niño, por cada niña, Señor. Gracias, Padre Santo, ayúdanos a tener este gozo, a tener esta gratitud, a tener esta alabanza, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a poder orar por sabiduría, Señor, a tener una oración humilde, a ser sencillos, Señor, a orar en todo tiempo, Padre Santo. Ayúdanos a crecer en la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, en estos tiempos difíciles a poder confiar, Señor, plenamente en ti. Jesús, gracias te doy por cada niño y cada niña que nos escucha. Gracias, mi Jesús, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque hasta el día de hoy, Señor, tú has estado con nosotros. Ayúdanos a poner por obra, Señor, esta lección y ayúdanos a entenderla. Gracias te doy, Padre Santo, por todo, por lo que nos das y lo que no nos das, Jesús. Gracias. Todo esto te lo pido, Señor Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Listo, vamos a empezar nuestra actividad. Los materiales que vamos a necesitar van a ser resistol, tijeras, 2 hojas de color o blancas como ustedes gusten, una pluma, lápiz, regla y los plumones. ¿Ok? Bueno, esos son los materiales que vamos a necesitar. Vamos a empezar con nuestra hoja, la que quieran, de color o blanca, como ustedes quieran. Vamos a doblarla a la mitad y vamos en la mitad vamos a marcar nuestra mano. Ya que la tenemos marcada, como vamos a necesitar 2 manos, por eso la doblamos y vamos a recortar nuestra mano. Y vamos a tener nuestras 2 manos, ¿sí? Vamos a remarcar todo el contorno, si quieren, de negro con el plumón negro. Así vamos a
colorear el contorno de las dos manos. ¿Vale? Después de que lo hayan hecho, con la otra hoja que tenemos, vamos a, con nuestra regla, vamos a medir de ancho 4 centímetros de un lado, y del otro lado de la hoja igual otros 4 centímetros. Y de aquí vamos a recortar, vamos a cortar esta tira, y esta tira la vamos a doblar a la mitad. Después de la mitad vamos a doblar otra vez a la mitad, y por último otra mitad. Así nos va a quedar. Y ahora vamos a doblar esta, que va a quedar igual. Esta la vamos a doblar al revés. Vamos a hacer unos dobleces. Esta va para adelante, esta va para atrás, esta adelante, y esta la última para adelante, ¿sale? A que nos quede como un acordeoncito. ¿La vieron? Bueno, pues ya que tenemos nuestra hojita así doblada, vamos a ponerle dentro con nuestro plumón, vamos a poner la palabra oración. Que tenemos esto, vamos ahora a pegarla a nuestras manos. Ok, ya que queda pegado aquí en nuestra mano afuera, vamos a poner el texto de esta clase, que es Segunda de Crónicas 7:14. Y así nos va a quedar. Vamos a pegar esta parte, la vamos a pegar en nuestro cuaderno y va a quedarnos así la actividad. Esto nos va a recordar que tenemos que orar todo el tiempo. Y acuérdense de aprenderse su texto. Bueno chicos, pues es todo por el día de hoy. Espero sus actividades. Ojalá se puedan aprender el texto y me puedan mandar sus fotos y su video con el texto aprendido. Me dio mucho gusto saludarlos. Saben que los quiero mucho. No olviden registrarse para la escuela bíblica de vacaciones. Va a ser un tiempo muy lindo. No pueden
dejar, no se lo pueden perder, ¿ok? Bueno, pues yo me despido, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, saben que los extraño y esperemos que primero Dios la próxima semana podamos seguir con nuestras lecciones. Así es que Dios los bendiga, los quiero mucho. Bye.